Amén. Bien, qué bueno. Abramos nuestra Biblia. Daniel capítulo 8. Ok, ¿lo tenemos? Perfecto. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero, hería con sus cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por la palabra escrita. Gracias, Señor, por esta profecía extraordinaria que nos da, Señor, un testimonio. Nos da, Señor, una revelación. Nos ayuda a comprender cómo tú te anticipas aún a los hechos que los seres humanos van a promover, van a acontecer en un futuro. Gracias porque esto nos ayuda a nosotros a tener en cuenta que tú eres el Dios de la historia, que tú eres el Dios que conoce las acciones de los hombres y que tú haces justicia en todo tiempo y en todo lugar. Permítenos comprender, permítenos acumular, permítenos asimilar también la palabra que está escrita, la que hemos leído, para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros también en nuestras convicciones podamos conocer que nada es por casualidad. Todo tiene un origen, todo tiene un motivo, todo tiene un propósito. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos. Bien, como lo dije hace dos miércoles, creo que lo dijimos, que estamos en el estudio de un libro que los primeros 6 capítulos, ¿verdad?, muestran la forma en cómo Dios mantiene su fidelidad a aquellos hombres y mujeres que han estado firmes también en sus convicciones acerca de la devoción que le deben a Dios, acerca de la fidelidad que tienen para con Dios, acerca del respeto, acerca del temor que tienen para con Dios. Los capítulos 7, 8 y 9 son parte de la historia, ¿verdad?, de esa historia que lleva a una transformación de la forma de ver las cosas, ¿verdad? A una transformación de la forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque mientras Israel fue un reino poderoso, bajo David, bajo Salomón y bajo los reyes del norte y los reyes del sur, ¿verdad?, cuando se dividió la nación, el pueblo judío
estaba cumpliendo la profecía que Dios le había establecido a ese pueblo. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, le guste o no le guste a nadie, ¿verdad? Es el pueblo escogido por Dios, pero cometió graves errores. Esos graves errores lo llevó a perder, fíjese bien, a perder ese propósito que Dios tenía con ellos. ¿Por qué? Porque Israel era el representante de Dios en la tierra. Israel es el pueblo el cual Dios formó, ¿verdad?, de esos lomos de Abraham, para que fuese un digno representante del Dios Todopoderoso. Pero ¿qué pasó? Fallaron, se dejaron llevar por sus costumbres, o mejor dicho, por las costumbres de otros pueblos, se dejaron llevar por las cosas que veían, se dejaron llevar por la vanidad, se dejaron llevar por su mismo pecado y perdieron la comunión con Dios. Entonces lo que Dios hizo fue apartarse de ellos, ¿verdad? Dios los dejó a que padecieran, pero no los abandonó. Vea la situación, es una cosa muy diferente a que Dios permita que usted pase por el fuego, a que Dios lo abandone. Son dos cosas muy diferentes. Según lo que dice la palabra, a usted y a mí Dios nunca nos va a abandonar. Pero Dios va a permitir que nos pasen problemas. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de la desobediencia nuestra. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que nosotros queremos hacer valer nuestras propias decisiones, nuestras propias objetivos o propósitos. Y la palabra de Dios siempre nos invita a que nosotros, ¿verdad?, caminemos conforme al plan de Dios. El plan de Dios es bueno para nosotros. Y por eso es que Israel cayó en esa situación. Israel fue tan desobediente, ¿verdad?, que incluso, pues, según lo que dicen los libros de los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, hasta asesinaban a sus profetas, ¿verdad? No les creían a los profetas que Dios mandaba. ¿Por qué? Porque Israel se cegó. Israel se cegó en una situación de buscar sus propios intereses. Quiero hacer un parangón y decirle, ahorita así está Israel. ¿Sí? Ahorita hay un montón de cosas metidas allí, hay política, hay intereses económicos, hay pensamientos y filosofías que no vale la pena mucho hablar de ellas, pero eso no significa que no las conozcamos o que no las comprendamos, ¿verdad? Porque ahí está. Con decirle que los judíos ortodoxos no apoyan al Estado de gobierno ahorita israelita, porque tienen otra forma de pensar, pero bueno, eso ya es harina y otro costal, eso ya es una política más gruesa, ¿verdad? Pero esa política Dios la ha permitido porque ese va a ser el medio para el juicio final. Y por eso Dios lo permite, porque Él tiene un propósito allá, ¿sí? Tiene algo establecido allá. Yo no sé si usted en su forma de ver la vida o en sus propósitos de la vida, usted ya tiene metas por cumplir. Me imagino que sí. O no sé, pues yo estoy especulando. Pero por lo menos aquellos que nos hemos guiado y nos hemos puesto metas en la vida, entendemos que tenemos propósito, ¿verdad? Para tal fecha yo debo de estar de esta manera, para tal fecha yo debo de tener esto, y así sucesivamente hemos venido llevando la vida. Entonces, eso es lo que Dios tiene. Dios tiene una meta final. La meta final de Dios es salvar al hombre del pecado que lo está consumiendo. Esa es la meta final de Dios. Nosotros que hemos creído el Evangelio, nosotros que hemos entrado en la gracia, ya superamos eso. No sé si me doy a entender. Ya superamos eso. Creemos en Dios, creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sabemos que hay un lugar espiritual en donde ese es el punto final de llegada del hombre para lograr que Dios cumpla su propósito. ¿Cuál? De restablecer la santidad y la forma natural o primaria como Dios creó al hombre. Dios creó al hombre sin pecado, hermano. El hombre por sus vanidades, por sus debilidades,
por su interés personal, cayó en el engaño a Eva por la serpiente y ahí pecaron. Y se corrompió toda la humanidad. Pero Dios va a restaurar todo. Y nosotros somos parte de ese caminar de Dios, somos parte de ese propósito de Dios. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 2000 años. Esto ha venido cambiando de generación tras generación, año tras año. Ha venido teniendo sus propias dificultades, ha venido escalando, ha venido con altibajos, pero ha permanecido. La fe en Cristo Jesús, estamos hablando de 26 años. Y sigue vigente. Y seguirá vigente. Porque es el propósito de Dios. Porque esa es la verdad del Dios creador. Porque allí está el punto. Entonces, vea, nosotros tenemos que entender que todas estas cosas que pasaron es porque Dios las utilizó para que llegásemos a estos momentos especiales. Allí es donde venimos nosotros, y cuando estudiamos esto en teología y nos ponemos a estudiar en los orígenes de la palabra y empezamos a ver los libros apócrifos y los libros que son verdaderamente palabra de Dios, y los libros que se seleccionaron y los libros que se pusieron y la Biblia que se construyó, sabemos por qué llegó hasta ahí. Pero muchos no le ponen interés a eso. Sus vidas están enfocadas en otra cosa. Sus prioridades están en las necesidades humanas, pero descuidan su vida espiritual. Y la vida espiritual es primero, hermano. Usted tiene una vida espiritual saludable, usted va a tener una vida física saludable. Así de sencillo. Pero no tenemos esa prioridad. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Así dijo el Señor a Israel: mi pueblo perece por falta de sabiduría. Y eso es lo que ha estado pasando durante todo este tiempo. Entonces Dios ha dejado todo esto para que nosotros comprendamos las razones por las cuales Él permite esto y cómo se van a desarrollar los eventos macros, los grandes a nivel universal. Entonces, dijimos que el 7, 8 y 9 son capítulos proféticos. Son capítulos que mantienen, ¿verdad?, un orden establecido por Dios. Es el trato de Dios con los gentiles y el trato de Dios con los israelitas. ¿Me doy a entender? Hay 4 tipos de seres morales. 4. Gentiles, judíos, cristianos y ángeles. 4. Usted y yo antes éramos gentiles. Ahora somos iglesia. Gentiles hay allá afuera. Judíos hay allá afuera. Usted y yo no somos judíos, somos iglesia. Punto. Ahí nos dividimos. Ahí tenemos ya nuestra base. A partir de ahí es donde nosotros marchamos. A partir de ahí es donde nosotros tenemos una comunión con Dios. Una relación con Dios. Muy diferente. Claro, muy diferente. ¿Por qué? Porque ahora el medio para tener comunión con Dios es el Espíritu de Dios, es Jesucristo nuestro Señor. Ahí estamos. Ahí estamos completos. ¿Verdad? No son tradiciones, no son culturas, no son fiestas paganas. Es comunión con Dios, es adoración a Dios, es oración, es hablar con Él, es interactuar con Él, es obedecerle a Él. Eso es lo que tenemos nosotros. Ahorita las iglesias lo que tienen es entretenimiento, pero no tienen doctrina, no tienen enseñanza, no tienen conocimiento del Dios verdadero. Tienen entretenimiento, porque eso es lo que genera dinero, el entretenimiento. Pero nosotros necesitamos convicciones, necesitamos raíces fuertes de comunión con Dios. Entonces, todo esto nos ayuda a eso. Ahora, ¿qué sucede? Daniel dice, vea, sigamos la secuencia. En el año 3 del reinado de Belsasar, el capítulo 7 iniciaba y decía así: en el primer año de Belsasar. ¿Me está siguiendo la lectura? Va. Ahora dice, en el 3er año. El 7 es el primer año, el 8 es el 3er año. Ok, ¿qué me está diciendo esto?
que la revelación de Dios para con Daniel es continua. Que la revelación de Dios para con Daniel es revelarle a Daniel todo el propósito que él tiene con la humanidad. Entonces viene y dice, ¿verdad? Se lo voy a ir exponiendo a grandes rasgos para que tengamos una mejor elocuencia o un mejor entendimiento. El primer capítulo, o el capítulo 7, perdón, en el primer año, ¿verdad? Daniel ve las 4 bestias. Esas 4 bestias simbolizan los 4 imperios más grandes que ha tenido el gobierno humano. Le dije, Israel perdió el gobierno. Israel perdió el propósito. Ahora Dios le da permiso a los gentiles para que gobiernen la tierra. Pero los gentiles, ¿qué están haciendo? Destruyéndola. La están destruyendo. Están acabándose los recursos. Están acabándose la naturaleza. Hay una destrucción de la tierra. Claro, Dios ya lo midió eso. Ya están al propósito de Dios. Apocalipsis así lo dice. ¿Verdad? Que van a haber pestes, van a haber hambrunas, van a haber falta de lluvia, va a haber todo esto. ¿Por qué? Porque el mismo hombre, el mismo gobierno humano está destruyendo la tierra. Algo que usted no va a detener. Por eso cuando yo veo a los ecologistas y veo a todas las personas, yo digo, está bien que protesten y que digan cosas, pero no lo van a detener. No lo van a detener. ¿Por qué? Porque está escrito. Todas esas cosas van a suceder. Y eso lo que va a traer es que el plan de Dios se concrete, se termine. Y a nosotros nos conviene. A mí me conviene que el plan de Dios se termine. A mí me conviene que el plan de Dios se desarrolle. Mi oración es que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Esa es mi oración. ¿Por qué? Porque me conviene. Porque como creyente me conviene. Porque como adorador de Dios me conviene. Porque estoy con Él. Entiendo su propósito. Pero mucha gente no lo entiende. Y esos son los que están destruyendo toda la creación. Entonces dice Daniel, ¿verdad? Que él tuvo una visión. Vea lo extraordinario de esto. Daniel habla de que sus visiones son despierto, no dormido, no en sueño. Una visión en donde él está en un determinado lugar y de repente ve que le aparecen las cosas. Eso solo Dios lo puede hacer. Esa no es capacidad humana. Esa es la voluntad de Dios. Por esa razón es de que ahora aquellos que se llaman profetas o aquellos que quieren profetizar o aquellos que quieren decir algo, cuando no se cumplen lo que dicen, es que porque no son profetas. Están mintiendo. Pero la gente cree. ¿Pero qué tipo de gente cree? La gente que ignora el propósito de Dios. Y ese tipo de gente, ¿qué cantidad de gente es? Son multitudes, hermano. Son multitudes de personas que creen a los falsos profetas. Y de eso están llenos un montón de congregaciones. De personas que están errados en su comunión y en su adoración. Porque no están haciendo lo que Dios cree o quiere que suceda. Entonces dice que él estaba en un determinado lugar y aquí lo detalla, ¿verdad? Quiero ver si llegamos al 9 porque el tiempo ya nos está comiendo. Entonces él detalla el lugar donde está y él ve una visión. Y dice que lo que ve allí, ¿verdad? Es a un carnero. Ok, el carnero siempre va a representar poder. Siempre va a representar poder. Ese carnero dice que tiene 2 cuernos. Que a pesar de que los cuernos son altos y son largos, uno es más largo que el otro. Eso es el imperio de los medos y los persas. Ese imperio que la historia misma lo relata, que usted si ya en la escuela le toca dar ese tipo de clases, ciencias naturales o ciencias sociales o como lo quiera ver o política o lo que sea, allí se va a dar cuenta que eso es fue una realidad en su momento, sucedió, hubo ese imperio. Ciro fue el emperador de ese imperio y Daniel ve la gloria de ese imperio y ve la caída.
Entonces, ¿qué significa eso? Todo gobernante imperialista cae. ¿Es un instrumento de Dios? Sí, yo lo entiendo. Que usted diga que es un instrumento de Dios, pero ¿para qué es? ¿Para bien o para mal? Esa es la cuestión, pues. Porque Dios puede usar a cualquier persona. Y esa persona Dios le puede dar un uso desechable. Un uso para cumplir sus propósitos. Porque la calidad de persona, mire, oiga, le voy a decir algo. Arrepentirse de sus pecados no es una capacidad humana. Arrepentirse de los pecados es, fíjese bien, una obra del Espíritu de Dios en la vida de aquellos que son confrontados con el Evangelio. Nos cuesta dejar nuestras mañas. Así de sencillo. Aún hay mañas que no hemos dejado. Nos cuesta. Y estamos caminando, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. El Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero que nosotros vamos a querer dejar nuestras mañas, que nosotros vamos a querer dejar los placeres de la carne. Ay, hermano, estamos a años luz de querer hacerlo por nuestra propia voluntad. No se puede. Así de sencillo. Pero Dios es el que obra. Dice la Biblia que Dios pone tanto el querer como el hacer. Y ese es el concepto y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que si nos ponemos en las manos de Dios, quien está obrando en nosotros es Dios. Dios está obrando. Allí se ve la mano de Dios en la persona. Ahí se ve cómo Dios está obrando en aquella persona que a pesar de, ¿verdad?, busca agradar a Dios. Y eso es importante. Entonces, Daniel, ¿verdad?, ve y tiene esta visión porque Dios le revela la forma en cómo se van a ir desarrollando los imperios que van a gobernar la tierra y lo que va a llevar y lo que va a desatar al final de los tiempos. Entonces Daniel ve a este carnero con dos cuernos, es el gobierno de los medos y los persas, son dos aldeas o dos tribus que se unen y forman un imperio. Ese imperio gobierna lo que es el mundo en ese tiempo, ¿verdad? Ellos derrotan a Babilonia y se entronan. Dios ocupa a Ciro, y lo vimos la semana pasada, para permitirle a los israelitas ir a reconstruir su ciudad. Ahí está Esdras, ahí está Nehemías, ahí está Esther. Esos tres libritos, usted los puede ver y encajan con lo que dice Daniel. Todos los libros de la Biblia tienen una congruencia, hermano. Los libros de la Biblia no están puestos al azar. Son congruentes entre ellos. No se contradicen. Y eso es lo maravilloso de la Biblia. La Biblia, cada libro tiene su propósito y no contradice un libro al otro. Al contrario, asegura, da certeza de lo que dice un libro y lo que dice otro libro. Eso significa que es palabra de Dios. Los hombres no pueden llegar a coordinar tantas cosas de esa manera. Por lo tanto, nosotros creemos por fe y creemos que el Espíritu de Dios es el que ha inspirado esa escritura para que nosotros la conozcamos. Entonces, ese carnero, ¿verdad?, es el imperio medo-persa. Ahora, dice el 5, ¿verdad? Mientras yo consideraba esto, he aquí, ¿qué dice? Un macho cabrío. Carnero y macho cabrío. Son dos animalitos diferentes. ¿Sí? Hablemos de raza si quiere verlo así. ¿Quién es el que se estaba levantando en el año 539 antes de Cristo? Se estaba levantando un imperio llamado el Imperio Griego. Recuerde que en aquel tiempo, antes de Cristo, los años vienen para atrás. Después de Cristo los años van en ascendientes. 1, 2, 3. Allá no. 540, 539, 538 hasta llegar al año 0. ¿Sí? Así se medía el tiempo. Entonces, vea, estamos hablando de que los medos y los persas en el 539 llegaron y gobernaron el mundo, pero vino un macho cabrío, vino un hombre con capacidades extraordinarias.
Por eso usted escucha ahora a gente que dice, es que ese hombre tiene capacidades extraordinarias. Mire, a lo largo de la historia han habido un montón de hombres que tienen capacidades extraordinarias, hombre. Y que Dios los ha utilizado y que Dios los ha puesto allí. Amén. Excelente. No te voy a refutar eso. Lo que tenés que conocer es por qué lo puso allí. Yo siempre le he dicho una cosa y siempre se lo voy a sostener. El que llega al poder y maltrata al pobre, Dios le va a hacer juicio. Así como lo oye. Dios le tiene preparado un juicio. Y son personas con un carácter que nunca se van a arrepentir. Por eso le dije al principio, el arrepentimiento no es voluntad humana. Esas personas nunca se van a arrepentir de su maldad. Jamás. Vea con Nabucodonosor, pues. Vea con lo que dijo Ciro, pues. Adoren al Dios de Daniel. Él no dijo mi Dios. Él no dijo mi Señor. Él dijo el Dios de Daniel. Él no es mi Dios, pero es el de Daniel. A él adórenlo, a él respétenlo. ¿Qué significa eso? Que son soberbios. Así es sencillo. Es que no puede ser otra cosa. Por eso hay una lección bien grande que el Señor nos da. A mí me preguntan muchas veces, mira vos que conoces de teología, ¿qué opinas de esto? Yo solo te puedo decir una cosa, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Se terminó, papá. Yo no te voy a opinar de políticos, yo no te voy a hablar mal de la iglesia, yo no te voy a hablar mal de los creyentes, no te voy a hablar mal de los hermanos de tal congregación. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Punto. ¿Vas con el César? Dale. ¿Vas con Dios? Dale. ¿Sí? Pero yo no tengo potestad para venirte a decir tal y tal cosa. ¿Por qué no? Puedo estar equivocado. Necesito tener y mantener ese margen. ¿Ese margen de qué? De pureza de la palabra de Dios. ¿Ese margen de qué? De a quien yo represento. ¿A quién representa usted, hermano? ¿No representa al Señor usted? Claro, pues, representamos al Señor. ¿Por qué nos vamos a contaminar? ¿Por qué vamos a agarrar partido? Por eso yo, perdone, yo no creo que un cristiano sea un político sin vergüenza. Jamás. Mejor renuncio, mejor me aparto. Pero que digo que soy cristiano y soy político sin vergüenza, soy mentiroso. Porque la política, la misma ciencia dice, la política es el arte de la mentira. Sí, es sencillo. Es el arte de la mentira. Y si es el arte de la mentira, entonces, ¿qué estoy haciendo con los mentirosos? No estoy haciendo nada. Entonces, vea, hay que saber llevar las cosas. Y todo esto nos enseña la forma en cómo llevar las cosas. Entonces dice, este macho cabrío apareció, ¿verdad? Y este va a derrotar a los medos y a los persas. ¿Cómo se llama este imperio? Es el imperio griego. ¿Alguien ha oído hablar de Alejandro el Magno? Correcto. Pues ese hombre con una capacidad extraordinaria para derrotar a sus enemigos. Dios lo dotó de inteligencia y sabiduría para la guerra. Era tan, pero tan eficiente y eficaz en la guerra que no perdía batallas. ¿Quién le permitió eso? Dios. ¿Qué hizo Alejandro? Vea lo importante de esto. ¿Qué hizo el imperio griego a nivel mundial? Estableció la cultura humana. Usted va a oír de cultura, toda la cultura es griega. Usted va a oír de Aristóteles, usted va a oír de Sócrates, usted va a oír de Platón, usted va a oír de todos esos sabios hombres, eran griegos. Ellos establecieron la cultura de lo que es los gentiles. Ellos establecieron principios, ellos establecieron filosofías, pensamiento humano. A esos son a los que mandó Dios para que establecieran ese tipo de forma de pensar. La iglesia lastimosamente la han mezclado con la filosofía. Por eso Pablo en la carta a los Corintios les dice, Corinto es en Grecia. Y les dice, yo no he venido a hablarles con sabiduría humana.
Yo he venido a hablarles con sabiduría de Dios, porque lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los más sabios de la tierra. Y lo más vil del mundo, ¿quiénes somos? Los que creemos en el Evangelio. Y así se burlan de nosotros. ¿Va a creer que estos creen en un rey que fue colgado en una cruz? ¿Va a creer que estos creen en un Salvador que lo mataron colgado? Qué ridículo, va. Así nos llaman a los cristianos, ridículos. Pero más no saben que el poder está ahí. Más no saben que ese era el método de Dios. Entonces yo voy a seguir el método de Dios, no el de los hombres. Y por eso me interesa a mí estudiar la palabra. Por eso me interesa leerla. Por eso me interesa comprenderla. Porque aquí Dios me está diciendo a mí, fíjese bien, me está diciendo a mí que la locura de la predicación es la que salva y no la filosofía de los hombres. Todo esto es de entenderlo. Y esto está establecido ¿desde cuándo? Desde allá de los tiempos antiguos. Desde que Cristo viniera al mundo. Entonces, este macho cabrillo es el imperio griego. Alejandro Magno. Alejandro tenía una cualidad. ¿Sí? Era un tipo borracho. Que murió borracho. Que murió a los 33 años. No procreó hijos. Y por eso más adelante habla lo que Daniel está diciendo, que de ese macho cabrío salieron 4 cuernos. ¿Verdad? Quiero ver dónde está el cuerno pequeño. Vamos a ver. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron, ¿cuántos dice? Otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos, del cielo. Ok. El imperio griego se dividió en 4. Los Seleucidas, los Ptolomeos, se me han olvidado los otros 2. Pero esos 4 crearon 4 pueblos más, crearon 4 razas más. Y esas razas dominaron el Medio Oriente. Allí es donde usted va a ver ahorita que salen todos los palestinos y los iraníes, los de Afganistán y el Medio Oriente y todo ese tipo de gente. Los egipcios, ¿me entiende? Lisímaco, Seleuco, los Ptolomeos y me falta uno, pero ya me voy a acordar. Son los 4, el cuerno se partió en 4. Ellos gobernaron toda esa área. ¿Y gobernaron con qué? Con idolatría. ¿Gobernaron con qué? Con represión para Israel. ¿Me entiende? Por esa razón es de que nosotros somos o fuimos víctimas de la idolatría. Cuando el imperio griego cayó, quienes ayudaron a que cayera el imperio griego fue, por parte de los Ptolomeos, fue Cleopatra con Marco Antonio, el heredero ¿cómo se llama? El rey o el gobernador romano. Y ahí viene la historia. Si es que esto es pura historia. Si aquí la historia la ha escrito Dios, no la ha escrito el hombre. Entonces usted debe de conocer esto. Debe de entender que quien maneja y quien tiene el control de la historia es Dios. Y esa es la razón por la cual el Señor nos muestra a nosotros que debemos de confiar en todo lo que Él ha establecido. Va a haber una guerra mundial, amén. Va a haber una destrucción, amén. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva, amén. Y nosotros, felices. ¿Cuál es el problema? Dígame usted. ¿Cuál es el problema que tienen sus hijos en su casa, hermano? Ninguno si están en su casa. ¿Sí? Yo como así pienso con los míos. La casa, sí. El perímetro, sí. Allí vivan, hagan lo que... Delen. Mantengan la cordura y vivan y disfrútenlo. Fuera de la casa, no andáis haciendo cosas que no son. Dentro, hágalo. Vívalo. Disfrútelo. ¿Sí? Así es esto. ¿Ah? Así Dios formó esto. Entonces vea, el mundo, la cuarta bestia que es Roma, cuando Roma derrotó a los griegos,
Los romanos lo que hicieron fue establecer procesos, establecieron leyes, establecieron religiones, pero nunca establecieron filosofías. El idioma que gobernó el mundo, fíjese bien, hasta allá por el siglo VI de nuestra era cristiana, es el imperio griego, fue el idioma griego. La Biblia fue escrita en griego o fue traducida al griego, y del griego pasó al inglés, y del inglés pasó al español. La traducción que tenemos de la Biblia. Pero la cultura fue cimentada por el pueblo griego. Este macho cabrillo, este Alejandro el Magno, Dios lo utilizó para eso. ¿A qué ha llevado todo eso al hombre? A creerse más poderoso que Dios. Eso lo ha llevado. A engañarse por sí mismo. El hombre que ostenta poder, amado hermano, te lo voy a decir con sinceridad, el hombre que ostenta poder no cree en Dios. El hombre que ostenta poder cree que Él es Dios. Así de sencillo. Él cree que Él es Dios. No es que cree en Dios, Él cree que Él es Dios y que deben de adorarlo como Dios. Grave error. ¿Por qué cree usted que los apóstoles fueron sacrificados y fueron muertos en sacrificio? Porque el emperador romano decían que eran idólatras, porque tenían otros dioses, porque el único Dios que había sobre la tierra era el emperador. Eso dice la historia. Eso es lo que hay en juego allí. Por eso vea las cosas como han sucedido. Es importante que lo conozcamos para nuestra fe, para nuestra confianza en Dios, para creer y estar firmes en lo que Dios ha hecho. Ahora bien, como está narrando los 4 imperios, ¿verdad? Porque es la narración que da aquí de los 4 imperios, dice el Señor que cuando termina de narrar lo de los 4 imperios, si gusta veamos el versículo 15 del capítulo 8. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de, ¿qué dice? De hombre, y oí una voz de hombre entre la ribera del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, ¿cómo dice? Ahí está. ¿A quién mandó Dios para que le explicara la visión a Daniel? Al ángel Gabriel. ¿Sí? Daniel tuvo la visión, pero Dios se le explicó. ¿A quién le mandó? Al ángel Gabriel. La misión de ese ángel, de traerle la explicación de la visión a Daniel. Y dice el 17, y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo de ¿cuándo? Oh, tremendo. La visión es para el tiempo del fin. Es decir, aquí Dios te está anticipando todo lo que va a pasar. Y por eso es que aparece el capítulo 9. Lastimosamente, creí que lo íbamos a agarrar un poquito, pero le voy a explicar. En el 9 hay una profecía extraordinaria. En el 9 están las 70 semanas que Dios ha dispuesto para terminar la iniquidad y el pecado y salvar al mundo. 70 semanas. ¿Sí? Nosotros como bautistas creemos este tipo de interpretaciones. Esa es base de nuestra doctrina. ¿Qué significa esas 70 semanas? Esas 70 semanas significan 490 años, ¿verdad? De historia. Pero resulta que los 469 años, oiga bien, 469 años se cumplen exactamente en el famoso y llamado Domingo de Ramos. Por eso es que la celebración de ese volado no es agarrar flor de coyol y ir a moverla por todos lados. Eso no es así, hermanito.
Vea el 9:26. Veamos. Sí, el 9:24. Se lo voy a adelantar, porque lo vamos a ver otra semana. ¿Lo tiene? Tenemos 5 minutitos. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí está, Dios está diciendo, este es el tiempo final. Y nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo, tenemos que estar informados. Venir a la iglesia, congregarnos, cantarle al Señor, gozarnos en el Señor, no es solo por momentitos. Esto es algo que nos mantiene en gozo permanente. Esto es una alegría, esto es una fiesta. Pero no lo vemos así. Lo vemos como rutina, lo vemos como tradición, lo vemos, y todavía la iglesia cristiana evangélica apoya, porque Semana Santa, vacaciones de agosto, vacaciones de no sé qué, que el día del amor, que el día de aquí. Solo porquerías. Y no lo gozamos en la verdad que dice la Biblia. Solo entretenimiento. Y dice, vea, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. 62 más 7, ¿cuántas son? 69. 69 por 7, ¿cuántos años son? Son 483, perdón. ¿Cuántas semanas hay? 69. ¿Hasta dónde dice? ¿Hasta qué? Hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo reconocieron a Jesús como Mesías? El domingo de Ramos. ¿Sí? Por eso es que esa celebración no es de una procesión, es del cumplimiento de una profecía mesiánica. Cuando Jesús es crucificado en el Viernes Santo, en el famoso Viernes Santo, ¿sí? La semana 69 termina y se abre un periodo que se llama gracia. ¿Cuántas semanas faltan para que termine la predicación y el pecado? 1. Y esa semana simboliza ¿cuántos años? 7. 7 años. Entonces, usted va a ver en otras ocasiones que eso no se enseña. Porque como le repito, la iglesia lo que tiene ahora es entretenimiento, es fiesta, es pachanga, es lo que sea, menos doctrina, ¿verdad? Usted no conoce de la semana 70. Usted no conoce que la semana 70, cuando inicie la semana 70, usted y yo, si es que estamos vivos, vamos a ser levantados, transformados y levantados. Y si es que ya partimos, nuestro cuerpo se va a levantar del polvo de la tierra, se va a unir a nuestra alma y vamos a ir a las bodas del Cordero. No sé si ya sabía esto. 7 años de celebración de la fiesta de las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero, Cristo viene de nuevo con su esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Todo esto es profecía. No, pero la iglesia quiere pachanga. Hoy tenemos artistas invitados. Hoy tenemos aquí, hoy tenemos cántico, hoy tenemos aquí. Alabemos al Señor, alabemos la carne. Pero conocimiento de Dios no hay. Y por eso la iglesia está vacía en conocimiento de lo que Dios tiene preparado. ¿Me entienden? Por eso dice Pablo, ausente del cuerpo. ¿Sí es? Porque Dios va a cumplir su promesa. Porque todo está escrito. Entonces vea, los 4 imperios nos conducen al plan de Dios. Los 4 imperios nos abren el panorama para poder entender lo que está pasando. Esto es tribulación. Aquí estamos en la gracia. ¿Quién está en la gracia? La iglesia. El mundo está en su pecado. El mundo está en sus pachangas. El mundo está en su filosofía.
El mundo está en sus propósitos. Los gobernantes están buscando más poder. Los gobernantes quieren ser dioses, pero no adoran al Dios verdadero. Y eso, muchos pastores se lo están enseñando a la iglesia. Lástima. Así se lo digo, lástima. Lástima porque habiendo conocido, no lo pusieron en práctica. Y eso es triste. El Señor mismo dice, más vale que no me hayas conocido. ¿Ah? Pero eso está sucediendo. Entonces, todo esto que está escrito tiene una razón de ser. Usted tiene que anhelar escuchar la palabra de Dios. Usted tiene que anhelar por medio del Espíritu conocer acerca más y más de Dios. Estar en comunión con Él. Que no lo sorprenda cualquier cosa. Porque todo está escrito. Entonces, esa semana 69, el Mesías muere colgado en la cruz. Estos creen en un rey que lo mataron. Mira el poder de ese rey de los cristianos que fue colgado en una cruz. La muerte más vergonzosa le dieron. Mira qué poder, mira qué rey el que tienen. Pero cuando se levantó de los muertos, nadie creía. Y muchos no creen que se ha levantado de los muertos. Y muchos no creen que vive para siempre. Y muchos no creen que camina con nosotros. Y muchos no creen que está aquí con nosotros. ¿Me entiende? Esa es la realidad del Evangelio. El Evangelio no es una tradición. El Evangelio no es una cultura. El Evangelio no es una costumbre. El Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Ese es el Evangelio. Ese es nuestro propósito. A eso nos ha mandado Dios. A que le conozcamos, a que nos demos cuenta de su plan, a que entendamos que estamos seguros en Él. Aunque nuestra ambición en la tierra no es ser millonarios ni tener riqueza, lo necesario siempre Dios lo va a proveer. Pero lo más importante es que lo tenemos a Él para siempre. Eso es lo más importante. Así es que, mis hermanos, no desmayemos, sigamos adelante, que ningún viento de doctrina nos perturbe la comunión que debemos de tener con Dios. Aprendamos de su palabra, anhelemos conocer su palabra, porque este es el alimento de nuestras almas. No es solo engordar el cuerpo, ni tampoco engordar el alma, es creer lo que Dios ha dejado escrito para bien de aquellos que hemos confiado en Él. Amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Amantísimo Padre, honra y gloria a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos, bendito Dios, que en ella hay sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría del Todopoderoso, no sabiduría humana, una sabiduría que sobrepone a todo, una sabiduría que los hombres dicen que es locura, pero como dice Pablo en la carta a los Corintios, la locura de Dios es más grande que la sabiduría de los hombres. Y por esa razón, Señor, nosotros creemos tu palabra. Por esa razón confiamos en tu palabra. Por esa razón vivimos tu palabra. Por esa razón, Señor, estamos aquí. Aunque nos llamen perdedores, aunque nos digan que estamos locos, aunque nos promulguen y nos digan que creemos en un rey derrotado, aunque nos digan que Cristo jamás va a volver, tu palabra dice que Él va a venir con poder y gloria y que va a venir acompañado de su iglesia y sus santos ángeles para poner fin a la iniquidad y para restablecer todas las cosas. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo tú nos llamaste para formar parte de este precioso pueblo tuyo. Gracias, Señor. Cuídanos. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos. La vida en esta tierra no es fácil. Las pruebas son difíciles, pero aquel que resiste la prueba, dice Santiago, lo ha logrado todo. A ti, Señor, sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos primeramente el Señor.